Vale, muchas gracias. Espero que me estén escuchando bien. Espero que sí. Sí, profe, lo escuchamos Gracias, bien. muy amable. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho el espacio, celebrar estos espacios de discusión, de encuentro, de construcción conjunta. Y también agradecer, bueno, reconocer el trabajo que hace el programa de filosofía de la Universidad de Quindío y la invitación generosa del profesor Camilo López. Yo voy a presentar un texto. Voy a intentar aquí compartir unas diapositivas que son muy sencillas, pero que las quiero compartir para un poco orientar los puntos de la presentación que voy a hacer. Quizás el título es algo ambicioso, pero también lo puse muy a manera de provocación, esto de la inenseñabilidad de la filosofía, y ahí como lo ven, entre comillas, digamos, precisamente para eso, para provocar, digamos. Porque, digamos, lo que a mí me preocupa digamos, lo que me inquieta o lo que quiero compartir hoy en este espacio es estas discusiones, estas reflexiones que hemos venido haciendo en torno a la enseñanza pensada como problema y particularmente la enseñanza de la filosofía. Me voy a permitir ir leyendo unas notas que traje un poco para tener control del tiempo. Sé también que ya es un poco ya tarde y para los que están fuera del país, pues imagino también la carga del día ya se va acumulando. Entonces voy a intentar leer sin hacer mayores comentarios como para poder tener un poquito más de control del tiempo. Permítame, yo aquí puedo sacar para poder pasarla. Listo. Bueno, lo que quiero presentarles hoy es un trabajo que está por salir, que es este libro que ustedes ven acá, Enseñar, Aprender, Educar, Formas de la Filosofía, que es un libro que esperamos salga pronto por la editorial de la Universidad Minuto de Dios. Este trabajo es una segunda fase de un balance que hemos intentado realizar junto con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Una primera etapa de ese ejercicio, que lo ven ustedes aquí consignado en este libro, Filosofía y Enseñanza, Miradas en Iberoamérica. Lo que intentamos hacer allí fue revisar los artículos publicados a partir del 91 que tuviesen como tema la cuestión de la enseñanza de la filosofía, y a partir de ese corpus documental que fuimos encontrando en Colombia particularmente, organizamos esas discusiones, esos enunciados, esa dispersión, intentamos organizarlo a partir de 4 grandes ejes o 4 matrices de análisis, si quieren. La primera de ellas, enseñanza de la filosofía; la segunda de ellas, didáctica de la filosofía; una tercera tiene que ver con la educación filosófica; y por último, un cuarto eje que de paso es, digamos, como la apuesta que hacemos desde el grupo y desde los trabajos que venimos haciendo, que la queremos llamar como aprender filosofía, y es un poco de lo que les voy a hablar hoy. Esa, digamos, fue la primera fase con artículos centrados en Colombia, y en esta segunda fase nos quisimos un poco ampliar el archivo, y allí intentamos pues revisar los artículos que estuvieran publicados en ese mismo periodo en Latinoamérica. Ahora sí voy a dar paso a la lectura. Quise pasar aquí un poquito rápido por esto para ahorrar un poquito de tiempo. Primer tópico, bueno, uno de los 2 o 3 que quiero compartir. Estas son algunas notas extraídas de ese texto. Entonces, recogen como algunas de las reflexiones o algunas de los ángulos, de las líneas que fuimos encontrando en este análisis de estos artículos que fuimos encontrando, en particular en este eje que llamamos Aprender Filosofía. Y bueno, ahora sigue entonces con la lectura. Curiosamente, la misma tradición pedagógica ha llevado a naturalizar la relación entre enseñanza y aprendizaje, al punto de considerar, sin reparo alguno, que todo acto de enseñanza implica un efecto, el aprendizaje. Se tiende a pensar que toda enseñanza implica aprendizaje, como una especie de cadena causal que, desde dicha perspectiva, explicaría y además permitiría organizar y controlar las múltiples acciones en el aula.
De hecho, se trata de una causalidad que ha sido perpetuada en la diada enseñanza-aprendizaje, muy de la línea del constructivismo y del psicologismo aplicado a la educación. Esta causalidad perpetuada por esta diada enseñanza-aprendizaje deja de lado, parece dejar de lado toda una serie de interrogantes que estarían a la base de esta relación entre enseñar y aprender. Y aquí entonces nos surgen una serie de preguntas que queremos poner sobre la mesa también a manera de provocación. Interrogantes que quedan por fuera, podríamos señalar algunos como estos. ¿Puede enseñarse sin que haya alguien que aprenda? ¿Puede aprenderse sin que haya algo o alguien que enseñe? ¿Es posible aprender filosofía? Y si es posible aprender filosofía, ¿qué es posible aprender de ella? Cuando uno aprende filosofía, aprende contenidos, aprende acciones, aprende normas, aprende competencias, aprende actitudes, ejercicios, habilidades. ¿Qué se aprende cuando se aprende filosofía? Dicho de otro modo, la relación entre el enseñar y el aprender se despliega en una única dirección, es decir, esa que va desde la enseñanza al aprendizaje, o es posible pensar otro tipo de relación. Sin duda, junto a este grupo de preguntas, también se erige, por supuesto, la pregunta por la enseñanza. Y si quieren, la pregunta por el enseñar. Y entonces tendríamos que preguntarnos también qué significa enseñar. Enseñar es mostrar, enseñar es transmitir, enseñar es indicar, o el enseñar tiene que ver con el acompañar, con la experiencia del aprender, con la experiencia del estudiar. ¿Y por qué no? ¿Será que el enseñar tiene que ver con todo eso? ¿De qué manera? Quizás, visto de cerca, no estemos frente a dos extremos, como a veces también, quizás, sin hacer el debido cuidado de ello, tendemos a caer, en pensar que son dos grandes extremos. Por un lado el enseñar, luego la enseñanza, y por el otro lado el aprendizaje, que creo también es un extremo, y como extremo, pues es vicioso, ¿no? Quizás entonces no estemos frente a dos extremos, sino que más bien se trate de una cuestión de acento. No se trata aquí de descartar la relación entre enseñar y aprender. Esto creo es importante hacer esta claridad. O entre el aprender y el enseñar, pongámoslo en el orden que se quiera. Se trata, por el contrario, de examinar y de profundizar en dicha relación a partir del cuestionamiento del proceso lineal, unidireccional, causal, si se quiere, que parece alimentar ese generalizado vínculo señalado por ese guión entre la enseñanza y el aprendizaje. De entrada, podemos afirmar con Walter Cohen que ni el aprender es un resultado unívoco del enseñar, ni el enseñar es causa exclusiva del aprender. De hecho, de vez en cuando, el aprender requiere tomar un rumbo propio, distante o diferente del trazado por la enseñanza. Y aquí he venido puse como algunos slides con algunos de los enunciados del archivo que íbamos encontrando. Por ejemplo, del profesor Tinajero, que si recuerdo bien es de Chile. Y bueno, aquí, digamos, lo que quisiera resaltar es que, bueno, voy a leerla mejor. Porque si enseñar filosofía es como deambular por la ciudad, siguiendo siempre la ruta conocida, no hay que olvidar que toda ciudad es engañosa, dice Tinajero, aunque nunca lo sabremos si no nos detenemos a mirar alguna vez para ese costado que no teníamos la costumbre de mirar. En este sentido, siguiendo a Francis Wolff, que también es citado por Walter Cohen, Francis Wolff supone al menos tres cosas: un maestro, una disciplina y, por supuesto, con discípulos, que implican una comunidad de iguales dentro del proceso de aprender. Sin embargo, retomando la figura de Sócrates, Francis Wolff nos enfrenta a una triple paradoja frente a la acción filosófica de Sócrates, así como a la enseñanza de la misma vista desde el eje del aprender. Y podemos hacer las siguientes preguntas, también hechas por Francis Wolff. ¿Cómo ser discípulo de alguien que no se reconoce a sí mismo como maestro?
¿Cómo aprender de alguien que no se reconoce transmitiendo saber alguno o enseñando algo, como lo sabemos de Sócrates? ¿Cómo ser discípulo de un sujeto como Sócrates, a quien más que crear comunidades de aprendices cimentadas bajo el acuerdo, bajo la concordancia, lo que le interesa quizás es más bien poner a unos frente a otros, sembrar la disidencia, sembrar la disputa, llevar a pensar y a interrogar, de hecho? Podríamos agregar una siguiente pregunta. ¿Cómo enseñar sin transmitir, sin homogeneizar, sin una verdad a reproducir, sin pontificar? ¿Es esto posible? En últimas, lo que nos muestra Wolff es que, al contrario de la suposición inicial, existe un número indefinido de discípulos, y aquí, por favor, discípulos entendido en el sentido que fue adquiriendo con el tiempo, ya lo veremos a continuación, hago la claridad para evitar confusiones. Existe, dice Francis Wolff, existe un número indefinido de discípulos sin maestro, como también existe un número indefinido de discípulos sin disciplina, y un variado número de maestros y lecciones sin condiscípulos. Esto es una cita tomada del texto que estamos refiriendo. Esta paradoja abierta por la figura de Sócrates expresa la función más general de todo discípulo, y particularmente la forma socrática de ser discípulo. Por eso hacía la claridad anteriormente. Sócrates es uno de esos casos extremos en que el discípulo es puro discípulo, sin tutor. Un caso de aquellos en los que el aprender hace presencia sin que haya alguien con la pretensión de enseñar. Ojo, alguien con la pretensión de enseñar. No estamos diciendo que no haya alguien, sino alguien con esa pretensión de enseñar. Y recuerden la pregunta por el enseñar. ¿Qué entendemos por enseñar? Por supuesto, hay una relación, y quizás podríamos decir una relación ambiental, de disposición, de disponerse, ponerse en una relación de disposición tanto de los sujetos como de las temporalidades y los espacios. Pero ello dista de fijarse exclusivamente en la relación lineal y causal de la enseñanza-aprendizaje. No se constriñe a ello, pero tampoco quiere decir que la niegue radicalmente, ¿no? Hay una relación allí, pero quizás no sea la única y quizás tampoco sea la más importante. Sócrates muestra que más que el acuerdo y el imperio de la verdad, hay espacios habilitados por la filosofía que se ocupan de privilegiar la disputa, la controversia, la diferencia, la búsqueda y las inquietudes propias sin que ello deteriore la posibilidad de la comunidad, del aprender y del mismo ejercicio del maestro. En esto vamos a hacer énfasis todo el tiempo. No es un asunto solipsista, individualista, ni siquiera es un asunto en el que nos olvidemos de la acción del maestro, todo lo contrario. De hecho, ¿quién puede negar que Sócrates ha sido un maestro? La cuestión es, ¿qué tipo de maestro? ¿Quién puede negar que en la figura de Sócrates puede verse claramente el vínculo y casi la simultaneidad entre la filosofía, la enseñanza y la formación? ¿Quién puede negar que en Sócrates se encuentran entrelazadas la paideia, eso que llamarían la psicagogia, la formación del espíritu, y la filosofía? ¿Quién puede negar que en Sócrates encontramos esa amalgama? En el ejercicio mismo de la filosofía, o si quieren, en otros términos, la práctica de la filosofía en el mundo griego. Discípulo, en el universo socrático, se distancia de aquella acepción asumida siglos después. El discípulo, bajo el tono socrático, no es seguidor, ni imitador, ni heraldo. El argot que rodea la temporalidad socrática, discípulo se asemeja más a la amistad, a la conversación entre colegas, si quieren lo ponemos entre comillas, ¿no? A pasar tiempo juntos, compartiendo discusiones y preocupaciones. Y hablamos de colegas no porque sean lo mismo, sino porque se ocupan de lo mismo.
Así las cosas, la filosofía que practica Sócrates junto con sus discípulos tiene que ver más con una forma de vida, una manera específica de vivir en comunidad, una labor entre colegas, entre aquellos que se ocupan de lo mismo. Las escuelas filosóficas griegas a las que se aproxima el discípulo socrático se diferencian radicalmente de la centralidad de las doctrinas, las certezas y el maestro. Se distancian de la centralidad que fue asumida siglos después por los filósofos escolásticos, medievales y modernos. Allí, en el mundo griego, como quizás lo han podido revisar en algunos autores como Adot, Foucault, entre otros, el discípulo no es necesariamente quien sigue, quien obedece o quien imita. Ni el maestro es quien exclusivamente enseña, domina u ordena. La filosofía, el cuerpo doctrinario a custodiar y difundir. La relación discípulo, maestro, filosofía se encuentra atravesada en el universo grecolatino por la relación de amistad, por el cuidado de sí, de los otros y podríamos decir de lo otro. En definitiva, se encuentra atravesada la filosofía por una forma de vida que autores como Adot y como Foucault citarían en términos de una tecne tu vivo. Una forma de vida, un modo de vida, un cuidado de sí. Ser discípulo de Sócrates es más un asunto de ser que de saber. Aunque evidentemente la preocupación por el saber, por lo que se piensa y se dice, terminen por afectar y delinear lo que se es. Pero justamente ese es el tipo de relación que inspira el ejercicio filosófico seguido por Sócrates, un movimiento desde el saber al ser. Ya que, y esto es fundamental, el modo de vivir es el fin último y horizonte de sentido tanto del conocimiento como de la misma filosofía. El saber y la certeza no son ni el fin ni el sentido de aquella, de la filosofía, tal como sucederá más adelante en la reconfiguración de la filosofía como doctrina o en la centralidad que asume el método en la historia de las ciencias y de la misma filosofía. Es un asunto de examen, es un asunto de cuidado y sobre todo de coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Y bueno, aquí encuentran una cita de Walter Cohen que sintetiza un poco esto que he señalado y que no la voy a leer por cuestión de tiempo, pero que bueno, aquí la tenemos. De esta manera, los asuntos del enseñar y del aprender, y de manera particular del enseñar filosofía y el aprender filosofía, se hacen un problema filosófico, en este sentido que queremos señalar. Tal como lo hemos señalado con Walter Cohen, no siempre lo que se aprende está en sintonía con lo que se dice enseñar, y eso sí que lo sabemos nosotros que hemos transitado por las aulas, ¿no? Y algunas veces lo que se enseña va en contravía de lo que se pretende enseñar, e incluso lo que se aprende frecuentemente excede el dominio del enseñar. Lo cual, digamos, nos ayuda un poco, de manera muy sintética, insisto, a problematizar esa relación lineal causal entre enseñanza, aprendizaje. No es el maestro quien tiene el control sobre la doctrina, dice Walter Cohen, sobre la supuesta verdad a transmitir, ni siquiera sobre lo que los discípulos retienen de ella. El maestro, en una palabra, no tiene control, ni puede tenerlo, sobre lo que aprenden los discípulos. Son los discípulos, precisa Walter, quienes dan contornos a la doctrina, quienes definen lo que aprenden, quienes dan sentido a los discursos emitidos, quienes dan forma y vida a las enseñanzas. La doctrina, paradójicamente, no está en manos del maestro. Está bajo el dominio de quien escucha aquellas palabras, las interpreta, retiene algo de ellas y luego las pone en circulación para que otro oidor, otro interlocutor, a su vez las apropie, les dé forma y sentido y quizás las ponga nuevamente en circulación. Bucle sin fin, si quieren. Bueno, eso sería un bucle que pone en movimiento y da vida a las enseñanzas, a lo que hacemos en las aulas, a lo que hacemos cuando quizás decimos enseñar filosofía. Sócrates enseña, y esta es una cita de Walter, que el método es el de quien aprende.
En últimas, el método es un asunto que se ubica en la geografía de quien decide aprender o se dispone para el aprender. Así como el profesor no tiene potestad sobre lo que el otro aprende, tampoco tiene control sobre las maneras como el otro aprende. El maestro puede adecuar, puede incitar, puede invitar, puede congregar, puede incidir, pero a fin de cuentas, lo que se aprende y cómo se aprende serán un asunto de quien aprende. En este orden de ideas, la filosofía y su enseñanza, vista desde la óptica del aprender, hace más visible el hecho de que, más que un tipo particular de conocimiento o de habilidad, la filosofía encarna una forma de relacionarse con el saber. Y desde esa forma de relacionarse con el saber, una forma de relacionarnos con nosotros mismos. Es una forma de ejercer una acción, una actitud, una sensibilidad. Estas cosas no pueden ser transmitidas, tan solo pueden ser ejercidas en el sentido de ser puestas en ejercicio. Y ello es un asunto que compete a cada uno, aunque dicha labor, como lo hemos venido insistiendo, se requiera de la presencia, de la voz y de la acción del otro. Voy rápidamente con el siguiente apartado, que me quedan unos 10 minuticos, voy a intentar ir un poquito más rápido y leeré hasta donde alcance, ¿vale? Continuando con la tarea de dar cuerpo, bueno, inenseñabilidad de la filosofía, y si quieren ponemos entre paréntesis ese como para, en esta idea de seguir provocando. Continuando con la tarea de dar cuerpo al eje del aprender, pasemos a otro rasgo central relacionado con el carácter aporético de la filosofía y su enseñanza. Anota Derrida en un texto, en un comunicado que hace, que se puede traducir algo así como las antinomias de la disciplina filosófica, que está incluido en esta compilación del derecho a la filosofía. Dice Derrida allí que la enseñanza de la filosofía encierra una paradoja relacionada con el vínculo originario entre filosofía y educación, por un lado, y del otro, con el carácter inenseñable que ella misma entraña. Siempre hay algo en la filosofía que no se sujeta a la enseñanza. Siempre hay algo en la filosofía que no se sujeta a la enseñanza. Pueden enseñarse teorías, sistemas conceptuales y hasta su historia, por supuesto que sí, pero no así la filosofía, el ejercicio de la filosofía, según nos dice Derrida. La filosofía escapa al dominio de esa enseñanza y recuerden la pregunta ¿por qué significa enseñar? La filosofía, insiste Derrida aquí en la cita que ustedes, bueno, en Derrida la filosofía no puede ser enseñada, pero Tinarejo lo comenta en términos de la filosofía sería incomunicable. Ya vamos a ver qué tipo de filosofía. Vista desde esta óptica, la enseñanza de la filosofía parte de una imposibilidad. No obstante, el asunto dista mucho de ser sencillo de resolver. No es suficiente con descartar la enseñanza del campo de la filosofía. Si lo pensamos bien, la enseñanza se ha venido imponiendo a lo largo de los siglos como una práctica necesaria dentro de la constitución de la misma filosofía. De hecho, y aquí citamos a Miguel Ángel Gómez, difícilmente podríamos hablar de filosofía o de un canon de filosofía si no hubiésemos tenido la posibilidad de tener profesores de filosofía o si la filosofía no hubiese atravesado por esas prácticas de enseñanza y por las instituciones que viabilizaron esa práctica. Entonces hay un vínculo intrínseco entre la enseñanza y lo que conocemos como filosofía. Entonces, allí, digamos, ya va siendo como difícil de entrada, como distanciarnos o separarnos o expulsar radicalmente o de buenas a primeras la cuestión de la enseñanza. Por eso el asunto es mucho más complejo que eso. Y no solamente para la filosofía, no solamente la enseñanza ha sido necesaria para la configuración de esos saberes que llamamos filosofía, sino para toda otra serie de saberes como técnicas, artes u oficios que se precien de ser ello. No solo porque la filosofía surge en la Grecia antigua atada a las prácticas de formación de los ciudadanos que participarían de la vida en la polis, sino porque ella misma, la filosofía, a través de las relaciones entre maestros y discípulos, así como de las prácticas de enseñanza en sus múltiples escenarios, esa relación ha garantizado su expansión, circulación y ampliación, e incluso su reconstrucción y su reformulación.
como los filósofos que leemos y aquí hemos venido escuchando y que se han venido citando. Es precisamente esas prácticas de enseñanza las que los han puesto en contacto con esos sistemas teóricos o sistemas filosóficos y también los que les han dado las herramientas para problematizarlos, para interpelarlos, para reconstruirlos y para hacer la crítica. La historia de la filosofía se encuentra fuertemente articulada y cimentada por las prácticas de enseñanza, podríamos sintetizar con esto. De hecho, son las prácticas de enseñanza las que han permitido dar nuevas formas a los viejos planteamientos, pensar nuevos problemas y configurar nuevos horizontes de indagación para la filosofía. Pasando a otro lugar de la discusión, autores como Fernández Darras, también encontrado aquí en el archivo, consideran la enseñanza de la filosofía como un modo de aproximación a problemas. En este sentido, la enseñanza arriba al acto de problematizar, para usar un concepto Foucaultiano, o al menos presente en un autor como Foucault. Un acto muy cercano al ejercicio filosófico, tal como lo venimos reseñando. Una manera particular de aproximarse. Desde esta perspectiva, el problema no es algo que preexiste, sino algo que se moldea a partir del tipo de preguntas y las formas mismas del preguntar. Quizás nos sirva mucho ubicarnos en el espacio del aula, en la escuela, en lo que hacemos en las universidades. Dar un giro, preguntar de un modo distinto, indagar por algo por lo que no se interrogaba o hacerlo desde perspectivas y con herramientas distintas, contribuye en el proceso de construir un problema. Por tanto, el problema no es un objeto anterior, pero tampoco es distante e independiente de quien pregunta y de cómo lo pregunta. Por el contrario, el problema es el efecto de este proceso y depende del tipo de mirada o abordaje que se realice. Un tipo de abordaje que a su vez resulta del tipo de instrumentos con que se haga dicho acercamiento, en conjunto con los lugares, contextos y sujetos que lo lleven a cabo. En este orden de ideas, podríamos señalar que hay maneras de hacer filosofía que se detienen en elaborar herramientas teórico-metodológicas para dar cuerpo a los problemas, mientras que hay otras formas de filosofía y de enseñanza de la filosofía que, por ejemplo, se ocupan de los conceptos desde los que se construyen los sistemas teóricos. Dos formas, si quieren al menos dos formas distintas de asumir la filosofía. Por un lado, como un modo de operar y construir problemas, y por el otro, como sistematización teórica y constructo conceptual en orden a cimentar coherentes y sólidas estructuras de pensamiento. Si lo vemos bien, voy a ir resumiendo esto. En palabras de Bolívar, la enseñanza de la filosofía, además de vérselas con contenido, se la tiene que ver con problemas, con preguntas, ¿no? Por supuesto, una vez más, pueden percibirse dos formas distintas de abordar el o los problemas. En un primer caso, como algo a construir, y en el segundo, como algo ya dado. Por un lado, problematización, por el otro, quizás pongámosle un nombre como transmisión. Pero en ambos casos, presencia de problemas tanto en las formas de la filosofía como en las de su enseñanza. Voy a saltarme todo esto porque creo que ya me voy a ir pasando el tiempo. Quiero ir solamente al cierre a esta última idea, que me perdonan si queda muy escueta, y es esta frase de Bachelard con la que quiero señalar, terminar. Posiblemente aquello que mejor permite vincular tanto la filosofía como la pedagogía en el cuerpo del maestro es el saberse siempre estudiante, siempre escolar, siempre aprendiendo. Seguir siendo un escolar debe ser la ambición secreta del maestro, enfatiza Bachelard. Solo así, el aula se convierte en un permanente escenario en el que el aprender puede hacerse concreto y, por tanto, experiencia. Pero cuidado, la eminencia del aprender sobre la enseñanza-transmisión no significa el desconocimiento de la labor del maestro o la labor del profesor, ni tampoco significa la ficción del puerocentrismo, del niño rey, como dirá otro autor francés como Philippe Mirieu. El profesor
conocimiento y su experticia en el área de saber, así como la reflexión permanente sobre los fines y las maneras de la enseñanza, son nodales para el ejercicio mismo de la enseñanza. Son nodales para el ejercicio mismo, para la potenciación del aula desde la lógica de la experiencia y de esto que hemos venido como rastreando en la categoría del aprender. De hecho, y con esto voy terminando, la tarea del profesor de filosofía es en sí misma filosófica, pues se teje sobre la búsqueda de sentido, la elaboración de interrogantes y la problematización bajo el espacio de encuentro que habilita el aula. Sócrates, por ejemplo, no es un profesor de filosofía que va a enseñar a otros algo que no saben. En verdad, lo que lo caracteriza es la propia búsqueda, la búsqueda que da forma a una práctica que a su vez hace de Sócrates algo que no era al inicio, que también significa una modificación de aquel maestro llamado Sócrates. Es una búsqueda continua junto con otros, un preguntar a varias voces. No se trata solo de enseñar como quien señala a otros que no saben. Quizás eso se asimile más a la transferencia de información, tal como lo hacen los diarios y medios de comunicación o algunos personajes desde sus estrados y tarimas. Lo cual significa que la docencia es más que transmisión, es más que ideologización o que adoctrinamiento, ya que tiene que ver con el pensar con el pensar juntos, en ese espacio inaugurado por el aula de clases. Es el estudio, aquel gesto que permite el encuentro. Un encuentro que como encuentro es diferencia, posibilidad y experiencia. Voy a dejarlo aquí, muchas gracias. Espero no haber corrido mucho. Muchas gracias. Profe, muchas gracias por esa bonita conferencia.